Somos BM Online. Conectate con nosotros. Estamos con nuestro invitado, estrella del día de la fecha, 20 minutos de las 10. Me impactó esta entrevista que le hizo la gente de Pausa, de Última Hora, a Rogelio. Rogelio, él está buscando siempre, él es un buscador imparable, y en esta edición dijo Pausa, o remarca Pausa, el protagonista es Rogelio Goiburu, quien ha dedicado toda su vida a seguir el rastro de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura del general. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, Rogelio Goiburu. Gracias a ustedes. Mirá que no te cansás, acércate más al micrófono. No, estoy bien. No te cansás nunca vos, Rogelio, ¿verdad? Y bueno, cuando me canso, descanso. Cuando te cansás, descansás. Bueno, rápidamente, para aquellas, tenemos imágenes de varios documentales ahí, pero antes de entrar en ellas, sintetizanos rápidamente tu vivir, convivir y por qué seguís buscando lo que estás buscando. Rápidamente. Sí. Siempre digo, y quisiera repetir acá, que de ese famoso dicho que dice, el hombre propone y Dios dispone. Dios dispone y falta otro. A ver. Y el diablo descompone. Y el diablo descompone, claro. El diablo descompone. Yo me propuse ser médico en una época de mi vida, cuando era muy jovencito, adolescente. Pensaba que el mundo iba a ser diferente al mundo que hoy vivimos. Y por esas cosas de la vida, hoy me encuentro buscando a los desaparecidos de 35 años de terrorismo de Estado durante el gobierno de Alfredo Stroessner. Hay que siempre personificar, porque tuvimos esa desgracia y tenemos que ponerle nombre y apellido, como hay que ponerle nombre y apellido cuando uno se enferma al diagnóstico de las enfermedades, para poder tratarlas. Sí. Entonces, creo que encontré en mi vida... Pero te motivó, digamos, todo esto, la desaparición de tu padre. Sí, por supuesto, desde luego. A papá lo secuestraron el 9 de febrero del año 1977 en el marco del operativo Cóndor. Famoso operativo Cóndor. Famoso en toda América del Sur, prácticamente todos los países de América del Sur, y especialmente los que componen lo que hoy es el Mercosur económico y político, social. En esa época se les secuestraba a todos los que eran opositores a sus gobiernos. En esa época, en los años 70, 60. A partir del 70 hasta la caída de la dictadura acá en Paraguay, hasta el 89. Y bueno, después vamos a hablar, seguramente habrá tiempo para hablar de lo que fue el operativo Cóndor y cómo hoy prosigue el operativo Cóndor, porque terminó el operativo Cóndor militar, pero hoy ya de otra forma. ¿Y cómo empezaste con todo esto? Porque está bien, me dijiste que querías ser médico, ¿eso se truncó? ¿Continuaste? No, y fui, me recibí, estuve trabajando de médico hasta que en el año 2006... O sea, vos sos médico. Yo soy médico. ¿Recibido? Así es, en la Argentina, en Buenos Aires. Sí. Hasta que en el año 2006 recibo un llamado de amigos de acá, de nuestro país, entre ellos del monseñor Melanio Medina, Miguel Ángel Aquino, y me decían que me necesitaban para empezar a investigar qué pasó con los desaparecidos, en contexto de los trabajos de la Comisión de Verdad y Justicia, que se había creado en el 2004, y en el 2006 todavía no habían tenido éxito en esa búsqueda. Entonces me tomé un tiempo para responder, y después de 5 meses aproximadamente me vine, y desde entonces estoy absolutamente abocado a esta tarea, a buscar... ¿Cuándo viniste? En el 2006. Perdón, 2006. Sí, en marzo... Y estamos en el 2025. Hace 19 años. 19 años. Se van a cumplir 20 años el próximo año. ¿Y acá te radicaste acá en Asunción? Me radiqué acá en Asunción, acá estoy, y desde entonces, primero en la Comisión de Verdad y Justicia, buscando a los desaparecidos,
Después en la Defensoría del Pueblo, un tiempo, y ahora desde hace 12 años en el Ministerio de Justicia a cargo de una dirección que se llama Memoria Histórica y Reparación, donde estoy ahora con 3 compañeras más, a quien les mando saludos. ¿Ah, sí? Sí, a Mirna, a Ana y a... Te están observando. Y a Monse, entonces. porque les dije que les iba a mandar saludos para Sí, que sí, sí, después sí, que sí, no sí. se enojen, porque... No. Bueno, nosotros estamos en www.brunomassi.com.py. Este es un canal y una radio digitales, ambos BM Online. Se ve en todas partes del mundo lo que estamos haciendo. Estamos en vivo y directo hasta las 13, desde las 9. Y este es un celular que aparece en pantalla si quieren ustedes enviar mensajes o qué sé yo, o algunas consultas para el doctor Goiburu, con mucho gusto. 0974-700-600. ¿Por qué la Argentina? Porque ustedes nacieron acá, todos son, incluyo a tu madre, Claro, y más está decir tu padre, nacieron todos acá. todo acá. Vos tenés otro hermano, ¿verdad? Sí, que te mandó saludos. Sí, claro. Sí, Bueno, Rolando se llama. Él está allá en Posada, ¿verdad? Estaba en Posadas como cónsul, ahora está en Encarnación, se jubiló hace poco. Ah, sí, está en Encarnación. En Encarnación está viviendo. Bueno, y tiene que venir acá, Chetén, porque hablamos varias veces, pero nunca nos pudimos encontrar. Estaba como cónsul en Posadas, Sí. y ahora se mudó a Encarnación. Decime, ¿y por qué la Argentina, digamos, cómo? Porque ustedes fueron allá huyendo de acá, la lógica te dice, pero ¿y por qué se quedaron y echaron raíces en la Argentina? Y sí, nosotros fuimos, te imaginas, Bruno, éramos menores de edad, chicos. Yo tenía 4 años. Mi hermano 4 años tenía. Sí. Mi hermano tenía 2 años. Y nos fuimos allá porque papá se fue exilado allá. Papá se fue escapado a la Argentina. Cruzó en una canoa al otro lado y se quedó ejerciendo su profesión de médico en varios pueblos de la provincia de Misiones. Santa Ana, Candelaria, Posadas. Y la mano larga, como decía mamá de la dictadura, nos fue empujando cada vez más hacia el interior de la Argentina, porque nuestra vida era muy insegura en la frontera. Stroessner tenía sus influencias en toda la frontera argentina, sus influencias en Misiones, en Formosa, en Chaco, Corrientes. Tu padre se llamó igual que vos. O sea, vos Sí. te llamás igual que tu padre. ¿Sabés que los agustines somos ya desde la época de mi bisabuelo más o menos? Mi abuelo Agustín, papá Agustín, yo también, mi hermano también, Rogelio Agustín y Rolando Agustín se llama mi hermano. O sea, tu padre es Agustino. Él era solo Agustín. Agustín Goiburu Jiménez. Claro, Yo soy Agustín Rogelio Agustín. Goiburu. Sí, Vos sos Rogelio Agustín. sí. Bueno, y él y tuvo que salir en una canoa. Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿En la madrugada, a la noche? Él estaba perseguido por el régimen, por la policía y el ejército acá en Asunción. Tenemos imágenes del padre del doctor Goiburu. Tenemos Él estaba imágenes. perseguido Es porque... Agustín Goiburu, tenemos perfectas imágenes, me acuerdo, porque detuvimos ahí, hicimos mucho énfasis en los documentales y especialmente cuando aparecía el padre con fotografías. Hay pequeñas, hay no muchas fotografías, pero hay 2 o 3 que siempre se repiten. Acá que estoy son viendo una de acá abajo. la parte de abajo, ahí está, Sí. la parte de Acá, abajo. Sí, ahí, sí, ahí. sí, estás viendo. Bueno, y después, Rogelio, a ver. Te cuento, Bruno. Corría el año 1959. Ya, Stroessner había subido en el 54, en el 55, 56. Empezaron las represiones. Hace 71 años subió esto. Sí. ¿No? Y empezaron las represiones contra estudiantes, campesinos, obreros, intelectuales, sindicalistas, en fin. Y llegaban heridos al hospital. Y papá se negó junto con otros compañeros, jóvenes todos médicos, del Hospital Rigoberta Caballero, de falsificar y de fraguar documentos tratando de quitar la responsabilidad a la policía que había hecho esos crímenes, ¿verdad? Entonces los médicos de ahí se negaron rotundamente a realizar esa tarea mentirosa
Entonces el general Duarte Vera un día se va al hospital y le hace formar fila a todos los médicos, porque era el hospital de policía, Sí, claro. y les dice, ustedes mediquillos a la altura de mis zapatos, PM yapota la cheja, jaea PM. Entonces papá dio un paso adelante y le dijo, mi general, jamás vamos a cumplir esas órdenes que usted nos está queriendo imponer. Nosotros somos médicos para defender la vida, curar a los pacientes, no para fraguar documentos falsos y siendo cómplices con las barbaridades que ustedes están cometiendo. Y ahí el director del hospital, cuando eso era Adán Godí Jiménez, que después fue ministro de Salud durante la mayor parte de la dictadura. Perdóname, esta foto no es, ¿verdad? no. ¿Dónde está papá? Sí, este es papá. Ah, ese es tu papá, Claro, claro. Y ahí ellos está con su guardapolvo de médico. Es- Esta foto es cuando recién había salido de la fuga de la comisaría séptima Sí. en el año 70. Él Sí. se escapó el 3 de diciembre, el día del médico se escapó. Y aquella foto de allá donde está... Sí, ya la que pusimos ahí. Sí. Pero hay otra más donde está medio de costado mirando, que por ahí pueden tener dentro de ese conglomerado ahí. Bueno, en fin, pero Bueno, está muy bien. Te contaba, entonces, a partir de ese momento, Adán Godí Jiménez le agarra de la solapa del guardapolvo a papá y papá le da una soberana trompada y le revuelca a este tipo, ¿verdad? A este tipejo, A Adán Godoy. a Adán Godí Jiménez. ¿Ah, sí, che? Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, le echaron del hospital y como ya estos jóvenes estaban... ¿Y por qué le agarra de la solapa? Y por lo que le contestó al general Duarte Vera. A Duarte Vera. Le dijo, claro. jamás vamos a cumplir esas órdenes, le dijo. Jamás vamos a O cumplir sea, que esas estaban órdenes. ellos juntos Estaba- ahí. Claro, habían formado fila todos los médicos. Estaba la doctora Gladys Saneman No, pero por parte del gobierno estaba Duarte Vera y y estaba... estaba el director del hospital, Adán Godí Jiménez. Él era médico. Pues, también. Médico también, Claro, mayor claro. que ellos era, ¿verdad? Papá tenía cuando eso 30 años. Sí, sí. La doctora Gladys Saneman también por ahí, el doctor Recalde, el doctor Fernández, el doctor Closas, un grupo de médicos de la juventud del Partido Colorado. Sí, sí, Todo sí. de la línea de Roberto L. Petit. Sí. Hay que decir siempre eso también, porque ellos eran de la línea de ese dirigente joven del Partido Colorado que murió justamente asesinado también por sus ideas progresistas en aquella época. O sea, Y vos bueno, te y después- referís a los médicos. A los médicos. O sea, que tu padre era colorado también. Pero claro, de la juventud del Partido Colorado. Y la sí, doctora che. Saneman también, todos los que estaban ahí, Todos el eran doctor colorados. Fernández, Closa, Todos eran colorados de la línea de Roberto L. Petit. totalmente, Ah. así mismo. Todos eran colorados de la línea de Roberto Se L. entiende Petit. mucho más ahora. Y después... Claro, y bueno, entonces todos fueron perseguidos, todos. La doctora Gladys Saneman se fue a vivir al Brasil y después a la Argentina. Pero ¿por qué eran perseguidos? Digamos, o sea, y más si eran colorados, ¿por qué no se pusieron a hablar con ellos? Es que no se sé. podía hablar, te imaginas, viene un militar Ah. a ordenarte que falsifique documentos en la que no querían que se demuestre de que ellos que Habían los pacientes matado a- habían matado, habían torturado, habían gente que venía con terribles rastros de tortura y querían que ponga ahí que le pateó un caballo, qué sé yo, que le Cualquier atropelló un cosa, auto, sí, cualquier sí, cosa, sí. un accidente en la calle. Y los médicos se rebelaron, absolutamente, porque además de médicos, ellos como colorados, ellos tenían una ética que no condecía con las autoridades de entonces, ¿verdad? O sea, que tu y de ahora padre era tampoco. colorado. Sí, así de es. esa línea de Roberto L. Petit. Bueno, Así mismo. y la señora Saneman también. Sí, la doctora Gladys Saneman, Sí. Meilinger de Saneman, Sí, sí, ¿ves? sí. Apellido alemán, Sí. tanto de ella Nosotros misma como de su marido. Le hicimos una entrevista, un par de entrevistas allá hace muchos años, y también a su hijo que estuvimos hablando A con Martín. él, que fue, claro, a Martín. Martín, que fue diputado, fue gobernador del y departamento fue central. embajador allá en Taiwán también, él, sí. me parece. Martín y Ruti son dos chicos, digo yo, porque nos criamos casi juntos en una época de nuestras vidas en Candelaria, en el exilio. Sí, sí. Y en sí, el sí. exilio, Bruno, todos estos jóvenes formaron parte después y fueron miembros fundadores del Mopoco, un movimiento popular colorado,
en el exilio, junto con todos los demás dirigentes que conocemos, cuyos nombres están acá en muchas calles en Asunción. El doctor Baldino Ramón Lovera, Sí, muchos. excelente. Sí, Osvaldo Chávez, Excelente. Miguel Ángel González Casabianca, Sí, por mucha favor. gente que vos habrás escuchado durante toda tu vida, ¿verdad? ¿Cómo no? Si tenemos ahí González Casabianca, pongan un poco uno de los programas de Estornio Secreto. En Estornio Secreto está él. Sí. Y lo que dice del concepto, lo que dice de la cuestión colorada y qué sé yo. González Casabianca, senador. Ahí está. Toto. Ahí está Toto. Dale. Que fue una alianza estratégica muy importante, que se sustentó primero, como les dije, en la represión. Una represión y el miedo generalizado de la población. Yo creo que terminó consolidándose a través de, sobre todo de la obra de Itaipú, que fue evidentemente un oxígeno muy grande para el régimen desde el punto de vista económico. Así es. Bueno, y después trabajó en el gobierno de ¿cómo que se llama? Toto. Andrés Rodríguez. Cuando Sí. se produce el golpe en el 89, bueno, el Mopoco ya había ingresado antes, con el advenimiento de la democracia durante el gobierno de Alfonsín en la Argentina, se logró un acuerdo para que el Mopoco ingresara al Paraguay. Pero claro, todos ingresaban, pero con una moto de la policía detrás que le seguía a todo el mundo por donde sí. fueran, claro. Sí. Sí. Venía todo, bueno, todo contra ellos, ¿verdad? Y de vez en cuando también apresados y después vueltos a ser liberados, y así vivían perseguidos eternamente hasta el 89. Y estaba Desde el Riera también ahí, el papá de Enriquito. El papá de ¿no? Enriquito estuvo acá, él no se fue al exilio, Él no pero se él fue. estaba en su estancia en Caraguatagú. Él no se fue al exilio. Él no se fue al exilio. Habían dirigentes muy conocidos, prominentes acá del Mopoco, que no se fueron al exilio, entre ellos Vasconcelos, Enrique Riera, muchas otras gente, ¿verdad?, que estuvieron acá. Pero participaba con esa gente con ustedes. Claro, y Estaban algunas veces cuando se hacían asambleas del Mopoco, estaban en connivencia con ustedes. totalmente, en connivencia, está buena esa. Estaban en connivencia, sí. Estaban relacionados, vinculados y siempre muy comunicados. Y cuando se hacían asambleas en la frontera, ellos siempre se iban. Bueno, pero vamos a centrarnos en tu padre, querido Rogelio. Decime, entonces él se escapó de acá, siendo colorado, En el 59. perseguido después de abofetearle a Adán Godoy Jiménez y de responderle Más que bofeteo, fue una soberana trompada. Papá pues era boxeador además en la facultad. Él era atleta. Era boxeador, chico, Era no sabía. atleta, él practicaba todos los deportes. Y le dio un ¿Y cross qué de edad derecha. tenía tu papá ahí? 30 años por ahí tenía, sí. 30. Bueno, y entonces, sí. Y entonces, y quedó Duarte Vera. Y Duarte Vera quedó ahí mudo. ¿Te imaginas? Que alguien dé un paso adelante y le contradiga una orden. Medio que no estaba muy acostumbrado el tipo. Y Adán Godoy era mayor que Vera. Sí, era mayor, claro. Mayor que Vera. El general Duarte Vera, Ramón Duarte Vera, Sí, terrible sí, torturador, terrible. habrá escuchado muchas Sí, cosas. cómo no. Yo soy amigo de su hijo de hace muchos años. Y bueno, Porque el hijo hijo no también era parte de la no- música. Y No qué sé tiene yo. la culpa el hijo. No, por supuesto que no tiene la culpa. Porque amaba la música y qué sé yo, cuando comencé yo hace muchos años la parte del disjoquismo de los disjockeys y qué sé yo, estaba el hijo que era amante de la música, de Era, todas las... era un artista también. No, y sí, pero en el buen sentido, buenísima gente, ¿verdad? Sensibilidad de artista, Y claro. yo te hablo del hijo. ¿no? Yo al padre creo que lo vi 2 veces sentado cuando fui a la casa del hijo hace muchos años y estaba así en una silla, pero nunca intimé yo con el padre, pero con el hijo era muy amigo del hijo, que es menor que yo, un poquitito menor. Según dicen, era salvaje, el Ramón Duarte Vera, salvaje. Sí, eso Dice dijeron que le también. acostaba a los presos y le caminaba por encima. ¿Ah, sí? Sí, y le pisaba y con el taco de la bota le pegaba en la cabeza, en la espalda. Le clavaba. Le clavaba, sí, dice que era un Bueno, terrible, vamos una bestia. Vamos a tu padre. Se subió en la balsa. Bueno, ¿Y entonces qué hizo ahí? te cuento, Bruno. Desde ese momento
que... tenía más o menos 30 años. Sí, de ese momento del hospital, desde luego que le echan del hospital, y los jóvenes, todos esos jóvenes formaron ya las primeras agrupaciones de protesta contra Stroessner. Una de las acciones de ellos, ¿sabes cuál fue? La de tumbar la estatua de Somoza, que estaba allá, por ahí dice que yo cerca de la cancha de Cerro, no sé qué por ahí, estaba por Quinta, no sé por dónde. Y se fueron con una camioneta, entre ellos Rudy Saneman y compañía, y se fueron y le enlazaron a la estatua y tiraron abajo una feroz estatua de Somoza como símbolo de protesta contra los dictadores en América Latina, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso causó una sensación de la gran flauta. Habían comprado ellos un mimeógrafo y empezaron a hacer volante. Y ese mimeógrafo escondían en el mango, en un árbol de mango, Sí. con una piola, alzaban así con una rondana, porque la policía les allanaba. Entonces buscaban de dónde salía ese aparato que hacía los volantes y todos los panfletos y todas esas cosas. Buscando eso. Estaban buscando. Y ellos escondían todo eso. Bueno, Cárdenas también era otro joven que estaba periodista después, que fue representante de AMSA en la Argentina. Sí. Me acuerdo de él también, Abelardo Cárdenas, que estuvo exiliado en la Argentina. Sí. Silvestre Gómez, tantos compañeros, Bruno, tan queridos, gente tan honesta, tan luchadora, tan principista, con una ética desbordante, te voy a decir, porque vos te imaginás lo que es de la gente que se fue del Mopoco. Muchos de ellos ocupaban cargos de relevancia en nuestro país, eran diputados, senadores, ministros, viceministros, y prefirieron morder el polvo del exilio por sus ideales, por sus principios, por su ética, que es lo que falta hoy, ¿verdad?, en la política en nuestro país. Es bueno señalar eso, porque no es que nosotros venimos, digamos así, como por un fenómeno pluvial. Nosotros venimos porque tenemos en nuestra sangre genética de luchadores y de soñadores, además, de gente que es capaz de dar su vida por un ideal de país, por un país verdaderamente democrático y libre, como decía la canción de Fito hace un poco, y con justicia social, sin corrupción y sin impunidad como la que tenemos hoy. Bueno, decime, y cuando él se escapa o se va a la Argentina, digamos, su esposa estaba acá, ustedes estaban acá. Sí, nosotros estábamos acá. Mamá es la hija del general Rogelio Benítez, héroe de la guerra del Chaco, Rogelio comandante Benítez. del RI-14 Cerro Corá. Y mamá se quedó acá desde septiembre hasta marzo del 60 con nosotros, Rolando y yo. Pero hay un famoso arquitecto acá. Mi primo hermano. Él es tu Sí, primo, sí. ¿no? Él es mi primo hermano. Galardonado, y ahora está Sí. haciendo una gran obra de, ¿cómo que se llama? Este lugar en Francia, muy importante, allá en Foz de Iguazú. Sí, me enteré, leí en los diarios que ganó no sé cómo se dice, pero Sí, él sí. que No, está y él ganó la licitación. La licitación, le dieron a él el trabajo. Sí. Pompidou, claro, el centro Pompidou, ahí en la frontera. Sí, Solanito Benito. Solano Benítez. Solano es el hijo del hermano de mamá. O sea, Sí, mi muy, tío muy se llamaba... parientes son ustedes. Re parientes. Somos súper parientes. Primo hermano. Claro. Bueno, y entonces ella se quedó acá. Sí. Mamá se quedó acá 6 meses y después nos fuimos ya junto con... Pero se fueron porque acá también la estaban empujando tu No madre. te imaginas. Yo tengo recuerdos. Cuando me preguntan qué recuerdos tenés de la época de Stroessner, esos son los primeros recuerdos. A los 4 años yo recuerdo cómo venían esas hordas salvajes de policías, militares y de gente de civil. ¿Cuántos años vos tenés? Ahora 69. Soy un pibe todavía. Todavía sos un pibe. Sí, sí. Y después con la terapia genética acababa de venir, no sé si leíste en estos días. No, pero está muy bien para 69. Entonces, parece mucho menos. ¿Cómo se llama? 6 meses tuvo mamá, desde el 59, de septiembre hasta el 60, marzo, y ahí ya nos fuimos a vivir con papá a la provincia de Misiones, a Santa Ana, un pueblito a 40 kilómetros de Posada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ¿Sabes cómo? cuántas veces nos mudamos de casa, Bruno? ¿Cuántas? Nosotros 36 veces. Éramos gitanos. Unos nómadas, más o menos. Siendo descendientes de vascos, italianos y catalanes, somos gitanos, porque nos mudamos tantas veces. Impresionante. 34 veces. 36 veces. 36 veces. Pero siempre viviendo de alquiler, porque no teníamos propiedad propia nosotros.
Papá, todo lo que ganaba en la medicina, él destinaba para la lucha contra Stroessner. En lo que sea. Y después del cruce en la canoa que me queda eso, Sí. ¿cuánto tiempo vivió tu padre? Bueno, después del hospital, él se escapa en un camión de carbón a Encarnación. Trepado a ese camión, porque, como te decía, venían esas hordas a allanar nuestra casa, rompiendo el cielo raso, todo buscándolo a él, pensando que estaba escondido arriba en el techo. Y era insoportable nuestras vidas. Entonces, papá opta por irse a la Argentina, se sube a un camión gracias a un compañero, habrás escuchado también el ingeniero Leopoldo Ostertag. Sí, claro, Que Ostertag, es famoso también. Se fue a Brasil, él se fue exiliado al Brasil, por ejemplo. Sí. Y Y su hijo estudió también allá en Brasil. todos sus hijos estudiaron que allá. es el esposo de la actual embajadora en la Argentina, Sí. el Ostertag. Ajá. Bueno, todos ellos, nos criamos todos juntos allá en la Argentina. Pero ellos se fueron al Brasil después de estar en la Argentina. Bueno, entonces Leopoldo, que era muy amigo de papá, le consiguió un camión de carbón. Y papá se trepó a ese camión y viajó en el medio del carbón, todo sucio, con ropa de carbonero. Se fue a Encarnación. Se bajó del camión y se fue caminando a la costa del río. Y a un canoero le dijo para que le haga pasar al otro lado en forma compulsiva, después te voy a contar cómo, y cruzó al otro lado y a partir del 59, empezó el exilio en la Argentina, hasta el año 77, en la que lo secuestraron definitivamente. Pero en el año 69 lo habían secuestrado del río Paraná, junto con mi hermano, con Rolando. Y lo trajeron a Asunción y estuvo un año preso y se escapó. ¿Un año preso acá? Acá. Se escapó de la comisaría séptima, que está acá por Eusebio Ayala y Morquio, haciendo un túnel y saliendo a la calle. Fue una fuga espectacular. Está publicado. Esas son las imágenes del padre de ese primer plano. Ajá. A ver, Bueno, por ya acá pasaste. Sí, Ese es, ¿verdad? Este es papá, claro, muy jovencito. Este es cuando estaba en el hospital Rigoberto Caballero. Así, esta foto es a los 30 años. Sí. Este ya es después, allá en Argentina, cuando... Bueno, y estando acá preso un año. Un año. ¿Le hicieron algo acá estando preso? Sí, le cambiaban de lugar a cada rato porque papá lo único que quería era escaparse cuando se le llevaban de lugar en lugar. Se ganaba la confianza de los presos, porque papá como médico y estando preso era el médico de toda la población carcelaria. Claro. Y era buen médico. Y era buen médico, era papá. Ahí está mamá. Sacaba las castañas. Sí, entonces se ganaba pronto el afecto, esta es el tu cariño madre, de la che. gente. Sí. Ya no está tu madre. No, mamá murió hace poco. en Paraná, noviembre. Entre Ríos. Hace muy A ver, poco. vamos a Stroessner escuchar. pide la cabeza de Ay, no. Oiburu. Sí, ¿cómo Yo tenés todo supe esto, de vos, que él Bruno? fue Me tenés que dar, brutalmente ya. torturado Te juro, y yo que no tengo nada de esto. cumplieron con el pedido de Stroessner de llevarle en bandeja su cabeza. Qué grande. Ahí está El Gualdino, exilio el de de paraguayos y Ahí paraguayas está tía Gladys. fue parte de la política de Estado para la Enrique reducción Riera. y eliminación del adversario político. La persecución fue explícita por razones político-partidarias con preeminencia de la acusación de comunista. Bruno, tenemos que hacer un convenio entre la dirección que yo Bueno, estoy y vamos. acá ustedes, viejo. No hay ningún problema. Tenemos mucho material porque fuimos los primeros que... Pablito Aquino recién estaba ahí, él ya Nos- tiene nos- 140 años por ahí, mirá vos, y estaba... Ahí tenés una foto de él sí, también. 140 años. Te Bueno, nos digo por abocamos decirlo. a hacer todo este seguimiento hace muchos años. Bueno, esta qué linda señora es, che, pero- Mamá era muy linda, por eso yo salí así de churro. Dale. ¿Por qué te reí, Manuel? Eh, Ya sé que bola. no, pero muy interesante. Estamos poniendo, no sé si ponemos el audio o Ahí de la fue señora. Elvio fue, ¿sabes qué? ¿Viste qué pasó? La foto de Fue Elvio salió ahí. detenido el 9 de febrero, el segundo secuestro. El 9 de febrero de 1977 a las 11:30 de la mañana en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Stroessner pide la cabeza de Goiburu. Yo supe de que él fue brutalmente torturado y que cumplieron con el pedido de Stroessner de llevarle en bandeja su cabeza. El exilio de paraguayos y paraguayas. Y también estuvo esta otra señora liberal, que fue una gran luchadora, ¿cómo que se llama? Por los derechos humanos. Coca Sí, Lara Castro. Coca Lara Castro. Y Ligia Prieto de Centurión, otra esa también que fue diputada. Grande señora, pero Así es. Coca Lara Castro, sí. Ahí salió la foto, por ejemplo, de una señora, no sé si podés volver atrás, Sí, como de doña Gilberta Verdún. Doña Gilberta Verdún, la historia de esa señora también fue ¿sí? terrible. Ya. Pero ahí, espera, ahí va a pasar enseguida, un poco más. Ya está flecha. No, más, ya pasó la foto. Bueno, y también por ahí pueden Ahí está, poner, pasó la de anteojos, la de anteojos grande. pueden poner sí, A esa señora Bruno, yo Sí. te cuento, yo no sé si habrás escuchado alguna vez. sí, escuché. Ella fue militante y miembro de una columna del movimiento 14 de mayo. Cuando el año... Fulna, ¿no? El Fulna era, claro, estaba el movimiento 14 de mayo. Dentro de ese movimiento insurgente estaba una columna del Fulna, lo que después fue el Fulna. Y a ella estaba con su marido Carlos Talavera y cayeron presos, los dos. Vos sabés que a ella la violaron frente a su marido, varios, el regimiento prácticamente, y después a él lo decapitaron frente a ella. ¡Qué bárbaro! Sí. Eso ocurrió. Eso esta, ocurrió. esta es la señora. Esta es la señora. Esta doña Gilberta Verdún de Talavera, una heroína paraguaya. O sea, nunca se le recuerda a ella, pero ella es una heroína paraguaya. Ella es una mujer. Yo la conocí. A ella Qué le debo. bárbaro, qué A ella bárbaro. le debo Qué la. fuerte lo que estás contando. Vos sabés lo que... Bueno, primero la violan a ella frente al marido, como escarmiento, y después al marido le arriba de un tronco ponen su cuerpo con su cabeza y con un hacha le cortan la cabeza. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y después a ella la traen, estuvo 7 años presa al borde de la muerte, después la liberaron y se fue a la Argentina. Ahí yo me acuerdo de ella, la conocí. Y después la volvieron a tomar presa y estuvo otra vez salvajemente torturada. No, la vida de esta señora es increíble. Ese material de Coca Lara Castro, hay una entrevista que saben ustedes, si pueden ubicarla. Ahí está. Ahí está doña, Vamos a escuchar doña esa Coca. parte. Una cosa que era realmente mi vida, mi destino. Yo siempre digo que Stroessner le dio la igualdad de derechos a la mujer. Y todos me miran asustada. Y claro, para Stroessner no hubo mujer y diferencia en la tortura. Torturaban al hombre y a la mujer igualitos. Nos decía pobre mujer. Y sufría mucho más porque era torturada como ser humano y torturada por ser mujer. Que realmente las mujeres sufrieron terriblemente mucho más los hombres porque eran torturadas y dejadas como mujer. Y estoy muy combativa en el sentido de que quiero que la moral, el respeto reine en mi partido. Porque no quiero que nosotros critiquemos todo lo que hacen las Colorados y después nosotros hagamos en nuestro partido más o menos cosas similares que yo no acepto. Lo que sí yo digo que hay que decir la verdad y hay que luchar por la verdad. Y no gente que aparecen ahora torturados porque estuvieron fin de semana, un día, 24 horas, son los héroes. Entonces yo eso combato. Y estoy yo contenta que hayan salido gente nueva que estén luchando para otro tipo de derechos humanos que ya realmente lo que hicimos nosotros hemos cambiado también de manera de actuar. Pero que se crean héroes. Y resulta que la otra vez yo estaba en una reunión y estaban alabando a una persona que yo nunca supe que estuvo presa, ahora estaba en la facultad. Y ahí estaba uno que estuvo, te digo, preso no sé cuántos años, nadie lo miró. Napoleón Ortigosa, es una cosa que yo quiero decir, nadie se recordó de Napoleón Ortigosa. La Comisión de Derechos Humanos hizo una campaña el año dedicado a Napoleón Ortigosa y yo fui invitada al Canadá en representación de América Latina. Porque nosotros cuando formamos esa comisión, llamamos a una reunión y estuvo el Ministerio del Interior grabando todo.
Y ahí resolvimos que al formar la comisión, que fue idea de un joven que no recuerdo el nombre, ¿por qué nos formamos, señora, la comisión? Y 4 días después era mi cumpleaños, el 7 de junio, entonces me trajeron como regalo el acta de la fundación que yo nunca olvido, ni sé el nombre más del muchacho. Y entonces ahí pusimos, primero, crear conciencia en el pueblo paraguayo de la situación nuestra. Segundo, divulgar el caso Paraguay en el exterior. Y tercero, tomar contacto con instituciones. La situación política ha mejorado. Los derechos humanos políticos, libertad de prensa, reunión, ha mejorado. Eso es indiscutible. Los problemas sociales son herencias que ya han pasado 3 meses, no se puede solucionar. Y acá el gobierno tenía que estudiar. Bueno, esta entrevista sí fue en 1989 también. Y nos detuvimos a escuchar a esta señora porque es todo un libro abierto aparte de todo lo que ella hizo en favor de los derechos humanos acá en Paraguay. Es una señora fabulosa y cuando le entregaron el premio, ella se emocionó, no sé si pueden encontrar esa parte. No podía hablar porque ella dijo, para mí no significó nada el premio, sino yo quisiera que ese premio vaya en homenaje a toda esa gente que sufrió, que fue torturada, fue esto, fue aquello. No sé si ahí está diciendo, creo que en esa parte está diciendo la señora. A ver. Que me hizo recordar a todos los que sufrieron y que son tan olvidados. Pensar en todos esos dolores, así que no fue esa alegría tan grande, fue una emoción muy grande, sí, que me hizo recordar a todos los que sufrieron y que son tan olvidados. Bueno, Coca Lara Castro. Heroína paraguaya. Sí, tu madre también y esta otra señora de la que nos hablaste. Sabes que muchas mujeres paraguayas muchas mujeres, Bruno, además de mamá de doña Coca, la señora Mecha Soler, la esposa de Miguel Ángel, Idalina Tater, la doctora Esther Balestrino de Careaga, que estuvo desaparecida también en la Argentina, que después encontraron sus restos en una playa. ¿Y ella no fue amiga de este? Sí, ellos fueron el Papa todos. Francisco. Claro. Ella era bioquímica y trabajando en Buenos Aires, el Papa se fue a hacer una pasantía ahí en el laboratorio de ella. Por eso es que el Papa tenía tanto cariño en nuestro país. Tanto afecto hacia Paraguay. Sí, porque ella a través de ella conoció la historia, nuestra historia, y se interesó por ella y nos admiraba enormemente por toda nuestra historia, ¿verdad? Decime, Rogelio, tenemos que ir cerrando lamentablemente, pero tenés que volver porque es toda una historia que tiene tantas aristas. ¿En qué fases está hoy de todo lo que vos estás haciendo, buscando? ¿Cuánta cantidad de cuerpos, no sé si se dice así, no quiero herir susceptibilidades, has encontrado en esta tarea tuya encomiable y hay muchos más seguramente, y entre ellos están los restos de tu padre también? ¿No encontraste todavía eso? No, a papá todavía no lo encontré. Tengo lugares donde es posible de que esté y espero poder excavar en esos lugares, pero ¿en qué etapa estás? Dijiste, bueno, estamos en una etapa en la que tenemos que lograr que el Estado Nacional, y en especial el Poder Ejecutivo, porque nosotros estamos dentro del Poder Ejecutivo, establezca una línea presupuestaria para los trabajos que el Estado paraguayo tiene que hacer. ¿Y cómo hacen ustedes? Y reclamar permanentemente. No, pero esos trabajos hasta ahora dinero. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, lo que conseguí hasta ahora es como quien dice, pasando la gorra así para que nos den algo. Pero no existe lo que debe existir, que es una línea presupuestaria. Un determinado monto para hacer los trabajos y bien planificados. Y sin que yo tenga que estar siendo el administrador de esos recursos, sino que el Estado me tiene que decir, a ver, Goiburu, para hacer este trabajo y este trabajo, ¿cuáles serían los gastos?
tanto hay que pagarle a los paleros, Sí, tanto hay que claro. pagar de comida, tanto de agua, de transporte, y eso y ya está. La lógica dice eso. Pero lógico, yo no quiero ser administrador de recursos del Estado y justamente me niego luego porque uno de los ataques que hacen permanentemente los extronistas, los trolls y demás, es de que yo hago negocio con los derechos humanos, ¿entendés? Eso para tratar de desmerecer y desprestigiar lo que no quieren justamente que se sepa el valor que tenemos los paraguayos genéticamente hablando, de dónde venimos y para lo que estamos destinados. Decime, y si vos sos colorado, Sí. no hay una corriente colorada decente que pueda apoyar esto que vos estás diciendo tan claramente. Hasta ahora no me tocaron el timbre. No. Desde luego que enunciativamente sí, ¿verdad? Muchos abrazos, cariños, besos, pero hasta ahí nomás. Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. Y se asciende ese monto imaginario a qué cantidad. Y cuando nosotros nos vamos, es bueno que preguntes eso, Bruno. Cuando uno tiene que pagar a un palero que trabaja de sol a sol, a la intemperie, con ese sol calcinante del mediodía, lejos de Asunción, ¿cuánto hay que pagarle, decís vos, por día? No sé. No, ¿y cuánto es, Emanuel? ¿Cuánto es el jornal diario? 111.000 es. Sí, Y a uno que está así matándose bajo el sol, ¿habría que pagarle un poquitito más o no? por supuesto. ¿Estaría bien 120, 150 por ahí? 200 también. Y bueno, pero pongámoslo 150. Ah. ¿Cuánto es por 4? 600. Sí. Después somos 10 personas, además de los paleros, que estamos fotografiando, escribiendo, midiendo, haciendo todos los trabajos Sí. arqueológicos, sin cobrar ningún salario, pero teniendo que desayunar, Sí, claro. almorzar, merendar y cenar. ¿Cuánto necesitaríamos para 10 personas? Y 2 millones por ahí. en total. Bueno, ¿sabes cuánto es nuestro presupuesto, Bruno? 1.200.000 por día para esos trabajos. Es poquitísimo. Muy poco. Y eso el Estado no nos da. No, Y eso ya. es lo que tenemos que conseguir, porque este es un trabajo ¿Y con quién hay necesario. que hablar? ¿Con el presidente? Y con el presidente, con el ministro de Hacienda, con todo lo que tiene la llave de la caja fuerte. También con los parlamentarios, que son los que tienen que preocuparse. Ellos tienen también en la Cámara de Senadores y Diputados hay comisiones de derechos humanos. Porque esto es responsabilidad del Estado. El Estado fue el que perpetró estos crímenes de lesa humanidad. Y es el Estado que tiene que reparar. Y se empieza a reparar en el momento mismo en que el Estado tiene esa vocación y esa responsabilidad de aportar lo que tiene que aportar para buscarle a los desaparecidos, que fueron víctimas de un plan, no solamente del delirio de un Ramón Duarte Vera, digámoslo así, por personalizar, sino que de un plan sistemático de represión, que es lo que hasta el día de hoy nos mantiene así con miedo, con esa sensación de impunidad que existe. ¿Qué cantidad de desaparecidos llegaron a encontrar ustedes? Nosotros tenemos 44 cuerpos recuperados, de los cuales identificamos 4 acá en Paraguay. Pero también hay que decir, porque siempre ¿Por qué me olvido, solamente 4? y porque no tenemos más recursos, tenemos que aumentar nuestra base de datos genéticos, nuestro banco de datos genéticos de familiares. Tenemos que aumentar. Eso necesita también, tiene un costo. Comprar los materiales, hacer el perfil de la sangre, eso no es gratuito. Hacer el perfil de los huesos, eso no es gratuito. Nosotros no tenemos laboratorio para eso. Y apuntamos a eso. Nosotros, así como ahora nos vamos al Mundial de Fútbol, algún día tenemos que jugar en las grandes ligas en materia científica. Por ¿Sabes supuesto. cuánto cuesta Muy bien. montar un Muy laboratorio? Bien, muy bien, muy bien. Algún día tenemos que soñar con tener un laboratorio que rescate material Eso genético no de se huesos. tiene acá. No. Y En la Argentina sí. En la Argentina sí. Sí. El mejor laboratorio. Y no se puede hacer un pacto con la Argentina. Nosotros tenemos un convenio, por eso. Un convenio para... Sí, logramos por eso. Tenemos un convenio y logramos identificar a estos 4 que te dije antes, acá en Paraguay. Y en la Argentina ya identificamos también a 14 paraguayos en la Argentina desaparecidos. Gracias a este convenio. Eso también hay que decir. Pero desde luego falta muchísimo. Es como que estamos siempre al comienzo. Pero comenzando de vuelta. por eso dice este artículo imparable, porque hay tanto para hacer, Bruno. Soñar por quienes ya no están, pero soñaron primero. Sí, así es. ¿Qué me decía Marcelo?
Ajá. Dice que en Israel están los mejores forenses que ayudaron mucho a la Argentina. Sí, sí. Y acá tenemos mucha vinculación con Israel, entre paréntesis. También. Que también, y si se quiere, se puede conseguir. Claro, y en los Estados Unidos también, Bruno. En la Universidad Estatal de Arizona. De ahí partieron los antropólogos liderados por Clyde Snow, que crearon el equipo argentino de antropología forense. Y nosotros tenemos ahora la intención de la colaboración de esa universidad. Que hasta ahora vinieron ya 4 veces, pero pagando ellos sus gastos. A todo. Todos ellos. Help. Bueno, querido Rogelio Goiburu, no sé lo que quieras apuntar, acotar. No, yo quiero que se asuma de que esta es una tarea en la que yo soy visible en esta tarea, pero tenemos que todos colaborar. Sí. Porque de esto depende nuestro futuro en Paraguay. Porque no es solamente rescatar huesos para darle a los familiares, que desde luego tienen todo el derecho a hacer el duelo que todos tenemos que hacer cuando se nos muere un familiar, sino que esto tiene que ver desde la raíz con la construcción de la democracia. Porque con impunidad no se puede. ¿Y por qué no hay esa intención o las buenas intenciones, digamos, que llegan hasta un momento, hasta un sitio y después se trancan? Y te digo, fácil te voy a decir, Bruno, porque seguimos gobernados por aquellos herederos políticos y biológicos del régimen que acumularon inmensa fortuna y se ven temerosos de que se descubra qué es lo que hicieron sus antepasados para lograr de lo que hoy están disfrutando, de la inmensa riqueza en tierra, en todo, en empresas, en dinero mal habido. Es un dinero nuestro, del pueblo paraguayo. Vos tendrías que tener un edificio de 4 pisos acá, lleno de 4 salas. Pero, ¿entendés lo que te digo? Pero estamos así remando, cada uno hace lo que puede, pero tenemos que un día unirnos todos. Ese es el mensaje que quiero dar. No es que yo estoy acá por capricho, por buscándole a papá solamente. No, acá hay que buscarle y tratar hasta lo último de encontrarle a todos. ¿Tenés ideas claras de dónde poder encontrar los restos de tu padre? Tengo 3 sitios donde podría estar. ¿Y qué falta para eso? De lo que hablamos hoy, de recursos. Paleros. Faltan recursos porque no podemos... Les voy a hacer una pregunta. Ayer estaba con mis compañeras de la dirección diciéndole, ¿cuántos minutos podemos estar sin respirar para seguir viviendo? 3 minutos. Sí. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin tomar agua para seguir viviendo? 3 días. ¿Y cuántos días podemos sobrevivir sin comer? 30 días o algunos más nomás. Y bueno, sin alimentos, sin respirar, sin agua, no podemos avanzar. No vamos a morir. Bueno, pero hay que avanzar, hay que soñar, avanzar y conseguir, y hay que apoyar aquí a Rogelio Goiburu y a toda su gente, a todos estos señores que están ahí con predisposición, los famosos paleros y qué sé yo, y los fotógrafos, la gente que tiene buena predisposición para unirse a una campaña que tiene que ser nacional, así como se habla de qué sé yo, salvando distancias del famoso fútbol y compañía. Bueno, también nosotros podemos hacer nuestra campaña aquí con un objetivo tan claro y tan solidario y tan urgente, si se quiere, porque ya pasó mucho tiempo, pasaron 36 años del 89 y tenemos que llegar a concretar esta idea soñadora, magnífica, de recuperar los restos de todos estos desaparecidos. ¿Que son cuántos en total los desaparecidos? Nunca vamos a saber el número exacto, Bruno, porque tenemos hasta ahora documentados en carpeta más de 450. Pero, teniendo en cuenta y hay que recordar eso también permanentemente, para aquellos adoradores de Stroessner. Stroessner era un pedófilo, violaba a criaturas entre 10 y 12, 13 años, y muchas de esas criaturas jamás volvieron. Y haciendo un cálculo estadístico de cuántas criaturas habrían desaparecido, son más de 1000, porque se iban los militares del primer anillo Stroessner, entre ellos Popol Perrier, por ejemplo, a buscar a las criaturas al interior, y le traían algunos compulsivamente y otros pagándole a sus familiares, y esas nenas nunca más volvieron.
Eso está documentado, se abrió una causa también en la fiscalía, pero no avanza porque hay esta cuestión de la impunidad y del miedo permanentemente de investigar estos hechos. Porque muchas de esas mujeres todavía viven y también ocultan, no quieren que se conozca su existencia. Y después los pueblos originarios, muchos de los que fueron masacrados, desde luego no tenían nombre ni apellido porque los pueblos originarios nacían lejísimos de Asunción y no eran inscriptos en los registros de las personas, en el registro civil, entonces no tenían nombre y apellido. Y cuando uno los va a buscar tiene que saber a quién los está buscando, cuando uno está investigando. Entonces, ¿cómo vamos a ir a encontrar huesos y no le vamos a intentar poner nombre y apellido? Entonces va a ser una tarea muy difícil. Solamente por curiosidad arqueológica algún día alguien se va a ocupar de eso, ¿verdad? Pero nosotros buscamos a quienes tenemos la esperanza de poder identificarlos. Entonces los desaparecidos, Bruno, podrían ser miles en nuestro país. Eso la gente tiene que saber, por eso, y que no vamos a saber nunca el número exacto. Por las grandes represiones que hubo a los pueblos originarios, por ejemplo, les invadían sus tierras para cortar sus árboles, comercializar sus árboles, y a los que se oponían, chao, los mataban. Los mataban. Directamente. Bueno, querido Rogelio Goiburu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenés que volver otra vez. Hay que seguir soñando por quienes ya no están, pero soñaron también primero antes que nosotros y persiguiendo objetivos importantes. Y los objetivos, o el objetivo importante es la libertad del ser humano y de poder expresar lo que uno siente, ¿no? El ser humano que exprese lo que siente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos, Bruno. Saluda a tu hermano. Le voy a decir. Y espero que venga por acá en algún momento y vamos a conversar con él también. Excelente. Somos BM Online. Conectate con nosotros.